Bueno, entonces ahora sí, oficialmente vamos a empezar a ver el tema de reglamento de prestaciones médicas del IMSS. Me presento nuevamente, mi nombre es José Luis Muñoz Chapul, soy médico familiar y bueno, vamos a ver este tema a continuación. El contenido de la ponencia vamos a dividirla en tres partes, la parte de introducción, parte de generalidades y la parte meramente del reglamento de prestaciones médicas del IMSS, ahondando solamente en los artículos que a mi parecer fueron los más relevantes, ¿no? Muchos se repiten también. Ahora, como les comento, ¿este reglamento de dónde salió? ¿Cuál fue su fundamento? La ley del Seguro Social. La ley del Seguro Social tiene muchos artículos parecidos a estos. ¿Por qué? Porque el reglamento salió de ahí. La ley del Seguro Social tiene, obviamente tiene mucho más artículos, mucho más contenido y son más hojas, pero el reglamento de prestaciones médicas es aparte. Aquí, bueno, nuevamente los felicito por haber escogido medicina familiar. A mi parecer, les comento, pues fue la mejor opción. Sin embargo, durante este camino, pues hay muchos tropiezos, ¿no? Y de esos tropiezos tienen que aprender y no caerse. Es difícil la residencia, es difícil medicina familiar y son difíciles las guardias. Y a lo mejor es más difícil el servicio social. ¿Por qué? Porque se desapegan de su familia. Están aquí ahorita en la Ciudad de México, tienen todo y posteriormente se van a ir a otros estados de la República. No les va a tocar aquí, eso es un hecho. Porque el servicio social es fuera, ¿no? En otras entidades de la República. Sin embargo, esto quiero que lo vean como un trabajo en equipo. Uno no puede avanzar sin que el otro también vaya hacia el mismo lado. Y de nada sirve que uno avance hacia acá si el otro viene hacia enfrente y lo derrumba, ¿no? Entonces aquí yo espero y les aconsejo que se unan en equipo. En el R1 todo es muy bonito. Ya al final del R1 empiezan a entrar en sus grupitos. Siempre van a existir esos grupitos. En el R2 a veces se pelean, se separan. Y ya en el R3 como que ya, bueno, vamos a aguantarnos, ¿no? Ya es lo último. Entonces, es parte de, al inicio yo decía exactamente lo mismo, ¿no? No, amiga, ¿cómo crees? No es cierto, no les incito a que pequen, ¿no? Y que les vaya mal, pero bueno, son realidades, ¿no? Es parte de la convivencia con personas. Les comento de qué tamaño y de qué relevancia es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Es enorme. Es la mejor institución de salud, es la más grande del país. A diferencia, por ejemplo, del ISSSTE, de la Secretaría de Marina, de las Fuerzas Armadas, y del ISEM, del ISEMIM, de cada institución en cada estado gubernamental de salud. Y para que vean el tamaño de la institución, estos son datos que aparecieron en la página de Facebook del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social en este año, donde comenta que la atención médica de un día típico en el IMSS abarca cerca de 551,000 consultas médicas externas, 4,000 cirugías, 1,400 partos, 5,300 urgencias y 815,000 análisis clínicos. Entonces vean la magnitud que tiene esto, ¿no? De aquí, pues bueno, la importancia de que conozca tanto la ley del seguro como el reglamento de prestaciones médicas y las diferentes leyes y normatividades que rigen al instituto. Ya vimos por qué, ya les hice una pequeña introducción. Acuérdense de ese artículo 21 del Código Civil Federal. El desconocimiento de las leyes no nos exime de sus responsabilidades. A ustedes y a los pacientes también. Porque hay veces en las que los pacientes incurren en la parte de no atenderse o no dar ese seguimiento, que es lo que vamos a ver aquí. Se les comenta, ¿no? También al paciente. Y ese artículo también comenta que es dependiendo del grado académico que tenga la persona. ¿A ustedes se les exigirá más que a un paciente? Y más si firmaron al inicio, me comprometo a llevar a cabo las funciones tal cual y lo dicta mi contrato, ¿no? A partir de tal día. Entonces, no es por asustarlos, sino simplemente tengan cuidado y no arriesguen, no echen en saco roto toda la carrera que ya llevan. Son muchos años de sacrificio y de crecimiento para echarlos a la borda solamente en un día que se vayan de jarra y que digan, pues mañana me voy de posguardia, ¿no? Y como llegue. Puede ser que la salven ese día, ¿no? Puede ser que no. Por eso también la importancia de la administración en el médico familiar. La administración es un tema enorme, es un tema grande, así como está la medicina, existe la administración y son diferentes especialidades, ¿no? Desde la planeación, organización, dirección, control, desde las diferentes etapas del proceso administrativo. Sin embargo, ahorita nos vamos a dedicar a la pura normatividad. En cuanto a generalidades de este reglamento de prestaciones médicas,
Este reglamento, pues bueno, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre del 2006, estando como presidente Vicente Fox Quesada. Y, como ya les comenté, sus bases legislativas, pues es la Constitución Política de los Estados Unidos. De ahí también pudiera emanarse otra ley, que es la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, posteriormente la Ley del Seguro Social y lo que le sigue, que es el Reglamento de Prestaciones Médicas. Como tal, ¿qué es un reglamento? ¿Quién me dice qué es un reglamento? Una serie de normas a cumplir o que se espera que cumpla cierto el personal o el proceso administrativo que se esté llevando a cabo. Perfecto. Pautas a cumplir. Muy bien, sí estudió. Son las disposiciones generales de categoría inferior a la ley, como vimos, dictada por el gobierno u otros órganos administrativos habilitados para ello. Y como término general, pues es una norma que rige la organización y funcionamiento de cualquier establecimiento o institución públicos o privados. Este reglamento de prestaciones médicas se divide en 7 títulos, de los cuales existen los 171 artículos que les comentaba, los más de 170 artículos, y 2 artículos transitorios. Los 7 títulos, bueno, son los que aparecen a continuación. El título primero, que habla de las disposiciones generales. El título segundo, que habla de la atención en el seguro de trabajo. Título tercero, de la atención en el seguro de invalidez y vida. Título cuarto, de la atención en el seguro de enfermedades y maternidad. Título quinto, de la atención a no derechohabientes. Título sexto, de la expedición de certificados de incapacidad temporal para el trabajo a los asegurados de régimen obligatorio. Y título séptimo, de la educación e investigación en salud. Ahí les desglosé cada uno de qué artículos a qué artículos abarca. Sin embargo, pues bueno, entrando en materia, en el artículo 2, ¿qué es lo que comenta? Las generalidades y las definiciones tanto de un médico familiar como del médico tratante en ese momento. ¿Y por qué les puse médico tratante? Porque muchas veces llegan pacientes a la consulta y dicen, el paciente, vengo porque hoy me iban a dar un pase o porque voy a seguir mi incapacidad o por la cuestión que sea. Bueno, yo nada más le voy a atender esto, lo demás tiene que verlo con su médico. A ver, ¿quién me lee la definición de médico tratante? Compañero. El médico familiar o no familiar del instituto que durante su jornada de labores proporciona directamente la atención médico-quirúrgica al paciente. ¿Quién es el médico responsable? En ese momento el que le dio la atención. Obviamente si es un oftalmólogo y él quiere un pase para otro servicio que él no puede dar, pues no se va a poder, ¿no? Pero si lo puede dar en su momento, lo tiene que dar, siempre y cuando obviamente también el paciente cumpla los requisitos y las características que tiene que dar y tener para que se pueda otorgar lo que pida, ¿no? Y cualquier cosa no se da en este momento debido a que no se cuenta con tal cosa, y eso dejarlo asignado en el expediente. Médico familiar, como ya lo habían comentado, es aquel médico que ve la atención y se dedica a la atención médica primaria, integral y continua. Ya habíamos comentado esto, ¿no? De cuando se refieren y cuando regresan al paciente. Es padre, ¿no? Que regrese el paciente con nosotros y muchas veces les va a pasar, o comentan los pacientes, ¿sabe qué, doctor? Yo no he seguido ni he tomado nada porque estoy esperando a verlo a usted. Porque como que no quedé muy convencido de lo que me comentó el médico del hospital, ¿no? Entonces ahí es donde se siente también bonito. Aunque también, no porque un paciente los halague o nos halague, quiere decir que vamos a ser los mejores. Porque puede pasar que el siguiente paciente sea un paciente que tengamos un conflicto, un problema con él, estallamos. Yo les recomiendo ahí que cuando tengan un paciente conflictivo, cierra la puerta, se ve el paciente, se esperan 5 segundos, respiran hondo, piensan en algo bonito, ponen 15 segundos de una música que les guste, llaman al siguiente paciente. ¿Por qué? Porque el siguiente paciente es el que a veces paga lo que el otro paciente dejó en ustedes así, a fuego, ¿no? Entonces no se desquiten con eso, en esos casos. Y ahí una característica importante que les remarqué es deriva oportunamente. Esa es la característica del médico familiar. No lo digo yo, no lo dice el reglamento, lo dice la ley del Seguro Social también. Artículo 4 habla acerca de la jerarquía de las unidades de atención médica. Muchos sabemos, ¿no? Primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. Primer nivel son las unidades de medicina familiar. Segundo nivel son los hospitales generales de zona y tercer nivel son los hospitales de alta especialidad o centros médicos nacionales. Lo que nosotros debemos hacer en primer nivel
es promoción a la salud y prevención. En segundo lugar, tratamiento médico de alguna enfermedad. Y en tercer lugar, investigación. En segundo nivel, ¿qué se debe de hacer? Tratamiento quirúrgico o médico, investigación, y en tercer lugar, promoción y prevención. Y en tercer nivel, ¿qué se tiene que hacer? Investigación, tratamiento médico quirúrgico y al último, promoción y prevención. ¿Vale? Porque debe de ser así. Sin embargo, a veces no es así. Saturamos tanto tercer nivel o segundo nivel que se dedican más a otras cosas que a las que realmente deberían de dedicarse. No sé si quedó un poco más claro esto. Aquí vienen otros artículos. Por ejemplo, el artículo 5 habla acerca de la atención de urgencias. El paciente se va a presentar ante cualquier urgencia que tenga a cualquier unidad médica del Instituto Mexicano del Seguro Social, sea o no sea la que le corresponda realmente. Se le va a dar la atención ahí inicial, se le va a estabilizar y en dado caso de que ya esté normal, se deriva hacia su hospital de zona o a su unidad de medicina familiar, en dado caso de que haya sido egresado. El artículo 6 que habla acerca del expediente, del uso y resguardo del mismo en cuanto a la integridad de lo que se guarde, de los documentos y de la información del paciente. Es muy importante también aquí mantener la confidencialidad de los pacientes, ¿no? Ellos pueden solicitar un resumen clínico, un resumen médico, sí, pero se tramita directamente con la dirección o con la administración. Si ellos solicitan la impresión de los documentos, no se requiere como tal. Cualquier cuestión que requieran ellos, tienen que acudir directamente a la administración o a la dirección de la clínica para que ellos lo soliciten por escrito. Ellos les hacen llegar este documento a los jefes de servicio y ya ellos realizan este tipo de actividades. No estamos forzados a imprimir los laboratorios a menos de que, por ejemplo, el paciente sea derivado a otro nivel y al segundo nivel y, por ejemplo, para la valoración, pues bueno, el médico de segundo nivel tenga que checar ahí los resultados, se pueden imprimir, pero muchas veces imprimimos aquí a diestra y siniestra los laboratorios, cuando realmente muchas veces el paciente hasta desconoce lo que dice biometría médica, no le entiende, ¿no? O sea, y yo lo he visto, hay pacientes a lo mejor que sí piden segundas opiniones que son parte de los derechos de los pacientes, sin embargo hay muchos que no lo ocupan y nada más lo tienen ahí guardado y les preguntas, ¿cuánto tuvo la última glucosa? No, pues no sé, y ahí traen la hoja de laboratorio, ¿no? Entonces, pues ustedes tienen que individualizarlo, pero una característica también de la parte administrativa y de lo que dicta el reglamento de prestaciones médicas es gestionar los recursos de forma eficaz y eficiente de la institución. Muchas veces también aquí imprime las placas, los rayos X. ¿No? Llega al segundo nivel y ya llegan todas borrosas. Gastaron recursos, el paciente no llevó el disco que era lo que tenía que llevar, o no se derivó la placa del sistema de aquí al hospital. Artículo 7, responsabilidad en la atención y manejo del paciente. Todos somos responsables en la atención de ese momento del paciente, tanto médicos como enfermerías o personal auxiliar de diagnóstico y tratamiento. Todos son responsables del paciente, no nada más el puro médico, ¿vale? Artículo 8 habla acerca de que el personal de salud debe de utilizar las normas oficiales mexicanas, la normatividad, las leyes, los reglamentos vigentes y apegarse a ellos. El artículo 9 comenta, derechohabientes deben acreditar su identidad. Esto es algo muy importante que deben de llevar a cabo. A lo mejor ahorita como residentes no hay tanto problema porque no expiden ustedes directamente los certificados de incapacidad. Pero cuando están como médicos tratantes, tienen que pedir al paciente su identificación oficial. ¿Cuáles son los documentos de identificación oficial? INE o IFE, pasaporte, cartilla reciente, no mayor a 10 años, y cédula profesional con foto. Porque ya hay electrónicas. Yo tengo una electrónica, dos electrónicas, pero sí debe de ser con foto. ¿En cada consulta se les pide? No, cuando se pidan o se expidan, cuando se expidan más bien los certificados de incapacidad o cuando el paciente, por ejemplo, llega a una atención de urgencias, obviamente todos vamos a tener una urgencia y no vamos a traer a lo mejor la cartilla. Yo siempre la cargo, pero no todos son así. No cargan la cartilla y ¿cómo identificas que ese paciente realmente es él? Uno va al banco y a poco llevan un cheque así cual sea y, sí, se lo voy a cobrar, se lo voy a dar y todo. No, es igual dinero. El IMSS, quiero que lo vean así, que se casen con esta idea. El IMSS es una aseguradora, así como el Hospital Ángeles, el Hospital Médica Sur.
que ante todo necesitan la póliza. ¿La póliza cuál es? La cartilla y todo lo que firma. Todos los pagos obrero-patronales, lo que paga el instituto y lo que paga el gobierno también. Todo eso es una aseguradora, que si la gente y nosotros no lo vemos así, pues vamos a gastar todos los recursos. Muchas veces, imagínense ustedes que sean los directores del Instituto Mexicano del Seguro Social. Visualícense así. Y pagan a todos los empleados por hacer su trabajo. Pero ¿qué creen? Les dicen, pues el IMSS está en bancarrota. Pero se dan cuenta en toda la productividad de sus médicos, y hay médicos que en lugar de ver 24 pacientes en primer nivel, que es lo que debemos de ver, ven 20, ven 18, ven 19. ¿Dónde se está yendo ese dinero que realmente deberíamos de producir para el instituto? O gastamos recursos, enviamos placas, laboratorios a diestra y siniestra sin estar justificados. O sea, es dinero y es gasto público, es gasto de todos. Y aquí lo que dicen los pacientes, por mí. Y yo, ok, sí, pero también a mí me quitan. Y entre más ganamos, más nos quitan. No dice nada, ¿no? Entonces, quiero que lo vean así. Y yo les explicaba en la consulta, señora, o sea, ¿usted cree que yo también, a ver, las complicaciones, un paciente con diabetes, a ver, si usted no se cuida, nosotros solamente vamos a facilitarle la información. De usted depende de que haga o no haga estas actividades. Ya le explica, le orienta, le solicita bitácoras. Vea, yo compré este café me quitaron cierto dinero para mis impuestos, para los impuestos, que una parte se va al sector de salud, mínimo, pero si lo sumamos es demasiado. Y entonces al final todos pagamos las complicaciones que vaya a tener usted. Entonces es parte de empoderar también al paciente, pero también conocer nosotros y empoderarnos también, porque muchas veces como médicos familiares, algunos como que se sienten menos o como que no se valoran a sí mismos, no valoran el trabajo. ¿Cuánto cuesta una consulta de medicina familiar en el instituto para pacientes no derechohabientes? ¿En cuánto está? 600. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 500 por ahí escuché. ¿1000? No, tampoco. Bueno, ahorita lo vamos a ver, ¿vale? Pero está en más de 600 pesos. Entonces imagínense, si ustedes tienen un consultorio particular, pues mínimo van a cobrar, yo creo que lo que va a estar cobrando aquí el instituto, a los pacientes que no son derechohabientes. Obviamente van a cobrar y el paciente va a pagar y se va a ir satisfecho si recibió una atención de calidad, ¿no? De nada le sirve con el mejor oftalmólogo si es un déspota y pague 3,000 pesos la consulta en el mejor hospital, ¿no? Siempre se va a quejar. Los actos u omisiones, ¿no? del derechohabiente, que implique la comisión de un probable delito. Aquí sí es importante, y esto va aunado al artículo 9 que les comentaba, es importante corroborar que sea el paciente, más cuando estamos expidiendo incapacidades, porque se ha dado y se da y se seguirá dando la cuestión de los fraudes. Aquí cuando llegué, la última quincena de diciembre, fácil me tocaron, no les miento, como 4 suplantadoras de embarazo. Son incapacidades de 84 días, hagan la multiplicación, 84 días con salarios topados de más de 2,500 pesos diarios. ¿Cuánto dinero nos están robando? ¿No? Y es robando, literal. Y es a todos, no es a uno. Y así existen este tipo de banditas que se dedican, pues desafortunadamente, a esto, ¿no? Doctor, ¿y en esos casos hay alguna sanción para pacientes que incurran en esos delitos? Claro, aquí lo comenta. Quedará obviamente de la suspensión del goce de las prestaciones médicas y aparte será denunciado a la autoridad correspondiente. Aquí no lo viví en otra. Se detectó el paciente que llegaba con una fractura, con una hoja de cierto hospital de traumatología, pero la hoja ustedes la ven y se ve chafa, ¿no? Se ve mal. Aparte la escritura que tenía, o sea, la gramática con la que escribían decía una fractura, no sé qué, o sea, no era lenguaje médico. Te das cuenta luego. Sin embargo, pues bueno, hay quien fue el culpable al inicio, o sea, el médico también que no detectó esto y no lo reportó con su jefe inmediato, porque ahí también se comenta, se dará aviso a su jefe inmediato. Digo, no copié como tal todo el artículo, ¿no? Pero tenemos que avisar a nuestro jefe inmediato en cuanto sospechemos de algún tipo de paciente con estas características. Y se lleva, bueno, o se da, obviamente, se llama a la policía, vino la patrulla por esta persona, se la llevaron al MP, al final se detectó y se identificó que no era la paciente, se llamó a la paciente real, y pues ahí no, pues sí, no sé qué me pasó.
pero llaman a todos a investigar. O sea, no nada más a uno. En cuanto al título segundo, bueno, una de los más importantes artículos, el artículo 22, que habla acerca de la notificación de los riesgos de trabajo. Aquí comenta: aviso inmediato del instituto al instituto ante un probable accidente de trabajo y derivar a salud en el trabajo. ¿Qué es lo que pasa cuando llega un paciente, un trabajador, porque sufrió un riesgo o un probable riesgo de trabajo? Acuérdense que son probables riesgos de trabajo, y esos pueden ser en su trabajo o en camino de su trabajo a su casa o de su casa a su trabajo. De su casa cuenta saliendo de la puerta de su casa, no adentro. Si dice, pues es que yo me estaba bañando ya para irme a mi casa, a mi trabajo, no, estaba en su casa, ¿no? Ya había salido, y ahí luego al dar la vuelta en la calle para tomar el colectivo, pues me pasó esto, ya entra como un probable riesgo de trabajo. Estos pacientes se les elabora un formato que se llama ST7, y este formato se le entrega al paciente. El paciente tiene que acudir a su unidad de medicina familiar correspondiente para que ahí vaya a salud en el trabajo. Y en salud en el trabajo se les va a dar una cita para que el médico diga, ok, sí fue o no fue riesgo de trabajo, dependiendo de las características y las leyes que tenga pues, el médico de salud en el trabajo, ¿no? ¿Quedó claro en este aspecto, en este artículo? Artículo 25. El personal de salud en el trabajo calificará los riesgos que les comento, hará los dictámenes de incapacidad permanente o de función por riesgo de trabajo. Hay diferentes tipos de dictámenes, ahorita los vamos a checar también. Es a grosso modo para que los ubiquen más o menos. El artículo 30 es el asegurado que sufra un riesgo de trabajo. Aquí hay algo que se conoce como término de ley. El término de ley son 52 semanas, que si hacen la cuenta son 365 días. Al término de ley por un accidente, por un riesgo de trabajo, nosotros le estamos le estamos dando la incapacidad, pero al término de estas 52 semanas, el paciente ya las incapacidades que cobre ya no van a surtir ningún subsidio, ya no se les va a generar dinero y se les tiene que dar de alta. Y ahí empieza ya otro trámite, otro proceso. No aplica así para las cuestiones de enfermedades generales, que es lo que vamos a ver. Ahí se da una prórroga después de estas 52 semanas. Pero eviten que sus pacientes lleguen a esto. Vemos a un paciente que sufrió un riesgo de trabajo, que se calificó como una fractura, que se complicó, que tiene diabetes, que está hospitalizado, lleva 100, 200, 300 días, no hace nada, no lo notifican con su médico, con su jefe de servicio, pues es un paciente que se va a prolongar esta incapacidad y es daño patrimonial, porque están gastando recursos que se pudieron haber evitado en su momento. Es padre esto, cuando lo conocen, asusta a veces, pero para que no se asusten, conózcanlos, ¿no? Título tercero de la atención en el seguro de invalidez y vida. Aquí es lo que habla el artículo 32 del dictamen de invalidez. Al término de 52 semanas, cuando se agoten las posibilidades de tratamiento médico y rehabilitación, nosotros tenemos que derivar a este paciente al servicio de salud en el trabajo para que se dictamine un probable estado de invalidez. Cuando ya, por ejemplo, el mismo caso que les comenté, ya fue hasta rehabilitación y rehabilitación dijo alta por máximo beneficio. Ya no hay más que hacerle. Entonces hay que enviarlo para un probable estado de invalidez a ese paciente. Artículo 34, invalidez temporal o permanente, en caso de posibilidad de recuperación en los 2 años siguientes. Aquí, esta incapacidad es lo que les comentaba. En los casos de enfermedad general, se llega al término de ley de las 52 semanas. Pero cuando es una enfermedad general y no un riesgo de trabajo, se le puede dar una prórroga hasta por 26 semanas a ese paciente para ver si mejora. Obviamente esperando en estas 26 semanas que mejore. Si no mejora, se tramita directamente el estado de invalidez, se hace todos los resúmenes clínicos, eso lo ven con su jefe de servicio, que son varios requisitos, pero si no mejora, pero es un paciente que a lo mejor, este paciente que les comentaba, pudiera mejorar en 1 año, año y medio, o sea, no lo va a incapacitar de por vida, se hace este trámite, una invalidez temporal, que se tiene que renovar cada 2 años, cada 2 años, cada 2 años. ¿Por qué cada 2 años? Porque es algo que se va a mejorar en cierto momento. No es algo que le va a condicionar una invalidez de por vida. Un ejemplo de ello sería cuál. ¿Sería qué, perdón? Sería cuál, un ejemplo de ese dictamen. Por ejemplo, este paciente que les comenté, un paciente masculino de 30 años, de vida activa,
que sufrió un accidente en moto, se atendió en medio particular, después vino al IMSS y estuvo hospitalizado en el medio particular como un mes más o menos. En el IMSS da aviso ya mucho después, probablemente fue un riesgo de trabajo, pero al final el IMSS lo califica como una enfermedad general. Este paciente se complica porque hace una infección, hace una sepsis, ya van 200, 300 días, no mejora, sigue en rehabilitación. Al término de los 365 días dice rehabilitación, no puede mejorar. Ok, se le da esa prórroga de 26 semanas. Al término de esas 26 semanas no mejoró. Se empieza ya a tramitar entonces un probable estado de invalidez. Porque a lo mejor ese paciente sí va a mejorar, va a tener secuelas, pero no secuelas que le imposibiliten o que le invaliden de por vida, para tener otro trabajo que le remunere. No sé si quedó aquí un poco más claro. Sí, ¿no? ¿Sí? Son casos muy complicados, ¿eh? Ahí traigo expediente. ¿Qué pasó? Mientras tenga esa invalidez temporal, el paciente va a seguir yendo a rehabilitación y a la consulta y todo. Claro, tiene que apegarse a lo que dictamine el instituto, a lo que le indique, y se le va a seguir pagando pues una pensión por esta cuestión de invalidez. Medicina del trabajo. Uh-huh. Y va a seguir viniendo con nosotros. Así es. Después, al término de eso, otra vez van a ir a que lo vuelvan a revalorar. Así es. Ahora, acuérdense, las incapacidades por accidente, por riesgo de trabajo, se pagan al 100% a partir del primer día que el paciente sufre el accidente. Uh-huh. Y no se necesitan semanas cotizadas previas para un riesgo de trabajo. Para una enfermedad general, la incapacidad, el subsidio, es al 60%, con base a lo que el trabajador esté cotizando en el IMSS. Muchas veces esto es lo que llega a pasar con meseros, gente que vive un poco más de propinas porque gana más. Sin embargo, su patrón lo da de alta al IMSS con un salario de 100 pesos diarios, ¿no? Y por propina, pues gana 600 pesos al día. Sin embargo, pues aquí la incapacidad, si son 5 días por una enfermedad general, se le va a pagar solamente a partir del cuarto día al 60%. O sea, el cuarto y el quinto día que tuvo de incapacidad, se le va a pagar 60 pesos por cada día, ¿no? Serían 120 pesos por toda esa incapacidad. Los primeros 3 días de una enfermedad general no generan el pago del subsidio. ¿Sí? No así con los riesgos de trabajo. Un riesgo de trabajo, el paciente sufre el riesgo de trabajo, bueno, el probable riesgo de trabajo se califica como riesgo de trabajo, se le paga desde el primer día hasta el quinto día, ¿no? Que tuvo de incapacidad, 100 pesos por día, 500 pesos. Sí cambia, ¿no? ¿Eso aplica con todas las incapacidades para enfermedad general? Así es. Todas las enfermedades generales pues aplica desde una faringitis hasta lo que te quieras imaginar, no asociadas al trabajo. Los riesgos de trabajo pues, ya son diferentes. Artículo 41 dice, si el hijo o huérfano del asegurado o pensionado, bueno, aquí que presente enfermedad crónica, algún defecto físico o psíquico para su trabajo, también disfrutará de las prestaciones previo un dictamen de salud en el trabajo. Este dictamen es un famoso ST6. El ST6 es el que se le da al hijo del asegurado para que también este asegurado reciba una cantidad de pensión, pero siempre y cuando se le haya dictaminado al hijo o al asegurado que tenga un estado de invalidez, ¿no? Hay diferentes trámites de invalidez, de pensión, perdón. Título cuarto dice de la atención en el seguro de enfermedades y maternidad. Este es un tema, es el más amplio el título más amplio del reglamento. Y aquí, por ejemplo, habla en el artículo 42, seguro de enfermedades y maternidad. ¿Qué es lo que no cubre el seguro? Claro, ¿no? Cirugía estética, o sea, quien vino aquí para operarse y la nariz y quedar más bonito, pues no. Dotación de anteojos, lentes de contacto, aparatos auditivos y prótesis externas. Ojo, esto de lentes y anteojos a trabajadores IMSS sí aplica. Solo a trabajadores IMSS, no a derechohabientes. Cirugías de corrección, estrabismo, astigmatismo, certificados de salud, endodoncias, ortodoncias. El IMSS no da certificados de salud. Esos tienen que ir a la Secretaría de Salud. El IMSS lo que le puede dar es un resumen médico, un resumen clínico. Y eso, ya les comenté, se invita al paciente a que lo tramite directamente en la administración o en dirección y ya se hace el diferente procedimiento correspondiente. El artículo 43. Y aquí va pegado a al tema anterior, que era el Código de Conducta y Ética.
y lo que les comentaba de mi experiencia de la apendicitis. Trato digno al paciente y cuando ustedes sean pacientes también. Ese trato debe de ser también, bueno, digno, respetuoso y apegado a los estándares de calidad y debe de contar con la participación activa del paciente. O sea, se le debe decir cómo, bueno, deben de llegar a un acuerdo, ok, le voy a dar ese medicamento, ¿está de acuerdo? Ah, ok, sí. Deben de invitar al paciente también a que se haga activo, se haga partícipe del tratamiento. Artículo 46 que comenta la promoción a la salud, a los derechohabientes en cuanto a nutrición, prevención, detecciones y control de enfermedades en todas las etapas de la vida. Acuérdense, ustedes son médicos familiares y aplica en esto. Nos aplica más bien, en todas las etapas de la vida. Artículo 51. Derechohabiente en edad fértil otorgará métodos anticonceptivos bajo consentimiento informado. Siempre es importante que tengan el consentimiento informado de un paciente cuando se les va a iniciar algún método de planificación familiar, cuando se les va a internar, que también lo marca el reglamento, en el servicio de urgencias, cuando esté en piso, cuando vayan a hacer algún procedimiento que pudiera tener alguna repercusión en el paciente, ¿no? En cuanto a físico que hiciera. Sí es importante que tengan el consentimiento informado. Acuérdense, ese es un documento también médico legal y tiene que haber testigos que firmen ese consentimiento informado. Hay un documento especial del consentimiento informado y los requisitos que debe de cumplir ese consentimiento informado. Vigilancia y atención en el artículo 52 del embarazo, parto, puerperio y recién nacido. Apegarse a todo el control prenatal. El control prenatal, acuérdense, va desde antes del embarazo, desde la parte preconcepcional hasta el puerperio. Atención a derechohabientes en consulta externa. Esto es importante. Un paciente que llegue del turno de la tarde a consulta externa de medicina familiar que quiera consulta un paciente de la mañana que quiera consulta en la tarde, pero su turno es del matutino, ¿qué le van a decir ahí? ¿Qué van a hacer ahí? Ahorita no, joven, no. Te va a decir, no, señorita. ¿Qué van a hacer ahí? No, unifila no. Si no es una urgencia, tienen que regresar a su turno. Si es una urgencia, se tendría que pasar a atención médica continua. Habló la trabajadora ahí. ¿Sí eres trabajadora? ¿Ya ves? Ahí está. Perfecto, se identifica. No, exacto, deben de hacer eso. Ahorita yo estoy en la tarde, ¿no? Llega el paciente de la mañana. Oiga, doctor, es que me sentí mal. ¿Qué le pasa, no? Ah, pues es que tengo una diarrea hace 5 días. Nada más que ya no alcancé consulta en mi turno. Ok, en dado caso de venga mañana, solicite una cita, venga de forma espontánea. Se le dan todas las opciones por internet, por teléfono, vía aplicación, o sexto día o séptimo día de las unidades que ya apliquen. O, en dado caso de que usted lo considere, pase aquí a urgencias o atención médica continua. ¿Ya? ¿Vale? No, Ajá. Entonces, aquí es lo que hace, lo que alude a este artículo, el 55. Atención a derechohabientes de consulta externa en su horario y turno correspondiente, preferentemente, pues con cita previa y acreditando una identidad. Siempre se tiene que acreditar la identidad. Si el paciente aquí llega y pasa, y me ha pasado y me pasará, yo creo. Paciente que solicita urgencia, una atención médica, trae solamente una credencial de su empresa, dudosa, no trae un documento oficial, no se puede atender. Cualquier cosa urgente, eso sí, el IMSS lo va a atender, pero es como por parte de todas las instituciones. Cualquier urgencia siempre se va a tratar en cualquier hospital, ya sea público o privado, hasta su estabilización, y se deriva a los siguientes. Y los primeros no tienen ningún costo, ¿vale? Eso, ya cuando estudian la parte de derecho, la parte de administración, lo deben de saber. Cuando sea una urgencia real, no una urgencia sentida. En este caso, de que tengo una urgencia porque traigo el dolor, pues sí, pues señora, pero a ver cómo yo verifico en el Ángeles. O sea, ¿a poco van a llegar con su trabajo, con su credencial así? Estoy trabajando. Sí, aquí tengo. No, se necesita corroborar la identidad realmente del paciente. Y no es ser mala onda ni nada, sino simplemente, tanto en su empresa como en la mía, tenemos políticas. Y esas políticas hay que respetarse. Porque si no, estoy infringiendo y me puede a mí tener alguna penalización. Artículo 58. Envío a salud en el trabajo para valorar un probable estado de invalidez. Esto, bueno, ya lo habíamos comentado. Para evitar llegar a las 56 semanas, se sugiere que a las 44 semanas, si vemos que no hay mejoría, pues se envía a salud en el trabajo. Sin embargo, si desde antes de las 44 semanas de incapacidad vemos que el paciente no va a tener una recuperación porque tuvo paciente joven de 30 años, una secuela de un EBC y aparte todo, o sea, no se van a esperar las 44 semanas, ¿no? Como lo dice la ley. Todo se va a individualizar.
Artículo 73. El médico comunicará a su jefe inmediato ante casos de probable simulación de una enfermedad por parte del derechohabiente. Llega a pasar y es muy seguido. Pacientes que dicen, es que ahorita iba en camino a mi trabajo y ¡pam! Me lastimé, ¿no? Lo revisas, no tiene nada, ¿no? O esguinces cervicales que ya iban grado 1, que llevan 40 días de incapacidad. Dices, este es un probable simulador, ¿no? Que corroboras con ciertas cuestiones de la exploración física, no trae ni taquicardia, tensión arterial normal o algo, o sea, no hay nada que nos dicte que sí, probablemente esté sufriendo. Aparte, esto del dolor, pues es muy subjetivo. Artículo 74. La visita domiciliaria por los médicos adscritos a la unidad de medicina familiar correspondiente cuando se encuentren imposibilitados física o psíquicamente. ¿Alguien sabe cómo se lleva a cabo este procedimiento de la visita domiciliaria? ¿O lo han hecho, lo han solicitado? En el IMSS no. Sí, tiene que ¿Cómo venir es? el derechohabiente al archivo, se tiene que pedir ver el carnet del asegurado, una identificación, pedir una visita a domicilio. Entonces a nosotros se nos notifica que tenemos que ir a visitar a ese paciente, siempre y cuando sea un paciente que no se pueda mover, que sea un paciente que tenga alguna enfermedad mental, o que no pueda salir, o que es un paciente agresivo, que sea peligroso para la vida, tenemos que irnos a saber. Ok, sí. Básicamente y a grosso modo es eso. El familiar o el mismo paciente puede solicitar la visita aquí en la unidad de su correspondencia cuando se trate de una visita a domicilio que no se asocia a incapacidad, bueno, a hospitalizaciones. Por ejemplo, el paciente le toca la clínica 31 en su cartilla, pide una visita a domicilio porque es un paciente que ocupa oxígeno, que está postrado al 100%, que tiene colostomías, tiene otras cosas, pues obviamente en esos casos se aplica, ¿no? El paciente o el familiar pide la visita a domicilio en el servicio de ARIMAC, de la unidad de medicina familiar. Ahí el personal de ARIMAC realiza una papeleta, que es la papeleta de visita a domicilio, y se le entrega al médico que le corresponda. Hay médicos que no tienen visitas a domicilio. Hay médicos que sí tienen visitas a domicilio. Cuando ustedes salgan de la residencia, a lo mejor y no les da tiempo de escoger, se les va a olvidar, pero hay horarios de médico familiar de 6 horas y hay otros de 6 horas y media. Los de 6 horas, que son los que entran de 8 de la mañana a 2 de la tarde, hacen visitas. Los de 8 de la mañana a 2:30 de la tarde, que son las 6 horas y media, no hacen visitas. Igual en la tarde, hay horarios de 2 de la tarde a 8 de la noche que hacen visitas y horarios de 2 de la tarde a 8 y media que no hacen visitas. Afortunadamente a mí me tocó un horario de 100 visitas, en los dos, tanto en la mañana y en la tarde. Pero cuando te quedas a hacer guardia a un compañero y ese compañero sí tiene visitas a domicilio, ¿qué crees? Te toca hacer guardias. Y ese día me tocó hacer 4 visitas a domicilio. O sea, creo que se juntaron ahí todas, ¿no? ¿Qué tan seguido son estas visitas? Pues depende de la zona en la que se encuentren. Hay ocasiones que te va a tocar una visita a domicilio al mes, ¿no? Una cada semana, una al año. Y esas visitas pueden ser por alguna enfermedad, para seguimiento de enfermedades, de incapacidades, de oxígeno o por un certificado de defunción. Es importante que cuando vayan a la visita a domicilio lleven esa papeleta que les da el servicio de ARIMAC, porque es su resguardo. Y aparte de hacer la visita domiciliaria, no sé, que es a las 11 de la mañana, ¿tus pacientes te siguen esperando acá o no? Es después de tu turno, porque tu contrato dice que son 8 horas, se te está pagando 8 horas. 6 horas trabajando y 2 horas en cuanto a investigación, enseñanza, docencia y estas cuestiones. Así es. Obviamente, ya cuando te entregan la papeleta, tú contactas, porque ahí vienen los números, contactas al familiar o al paciente. Pueden llegar a un acuerdo, ahorita estoy trabajando, salgo a tal hora, hoy se me complica, cuénteme por qué solicita la visita a domicilio. Ok, voy a ir mañana a tal hora. Ok, perfecto, ¿no? Y siempre yo le recomiendo que lleven una hoja de 438, el formato de referencia, para urgencias, por cualquier cosa, porque el paciente a lo mejor esté mal, tenga una probable neumonía o una neumonía ya esté complicada, una dificultad respiratoria, cualquier cosa, lleven ese formato, esa papeleta, para que lo envíen a urgencias, ¿no? Y no se tenga que esperar. Hacen la visita y ya después llega el paciente, el familiar, aquí al consultorio y ya le entregan los medicamentos, todo lo que no se hayan llevado en su momento. A lo mejor el certificado del bloque de incapacidades, ¿no? Y ya llega el familiar aquí, pero ustedes corroboran que sea el paciente. Ustedes cuando llegan allá se presentan, soy el médico tal, y ya, ¿no? Y el paciente también se tiene que identificar.
Eso todo viene aquí, en el reglamento. Es un reglamento muy corto, son 24 páginas. A diferencia de la ley del Seguro Social, que sí está más grande. ¿Alguna pregunta? ¿Ya se quedó aclarada? La prescripción de medicamentos, bueno, el médico tratante se ajustará al cuadro básico de medicamentos del instituto. ¿Vale? Eso creo que queda claro, ¿no? O no sé si tengan alguna duda. Y tampoco Ajá. se puede hacer recomendación de otro medicamento que no lo tenga el instituto, pero que le va a dar mayor beneficio al paciente. Se sugiere. O sea, por fuera hay otros medicamentos que podrían ayudarle. Por ejemplo, que no sean más, por ejemplo, fármacos, medicamentos, ¿no? Yo lo que sí a veces recomendaba, pues eran los lubricantes nasales, pero cosas que no sean medicamentos, ¿no? Que no digan, este es un medicamento y es responsabilidad de quien lo usa y lo recomienda. Entonces sí hay, pues bueno, yo en mi experiencia yo nunca recomendé medicamentos que estuvieran fuera del cuadro. Sin embargo, yo les decía, pues miren, aquí tenemos estos medicamentos, ahorita me registra el servicio que no lo tienen en farmacia, sin embargo yo no tengo algún otro medicamento que sustituya a este. El paciente ya ve, ¿no? O sea, Eso sí se puede dar, no sé, paracetamol, pero si no lo tienen aquí, el paciente lo puede conseguir. O sea, pues si el paciente es por iniciativa, claro, digo, tú no vas a estar ahí, ¿no? Claro, o sea, Pero tú no vas a decir, si no hay aquí, lo tiene que comprar. No, porque eso, o sea, rescisión de contrato y otras cosas, ¿no? Entonces, aguas ahí. Pero si se escribe en la receta, ya farmacia les dirán, no hay. Pues. No, porque tú cuando estás haciendo la nota médica la terminas, pones diagnósticos, pones tratamiento y al momento de expedir la receta médica te aparece, no se cuenta en existencia en este momento en la farmacia. Busca algún tratamiento sustituto, acepta o cancela. Si hay otro tratamiento que lo sustituya, por ejemplo, un paracetamol para el dolor nada más, pues le das otro, naproxeno, indometacina, sulindaco, piroxicam, o sea, los que tengamos aquí, ¿no? Pero si no, así es. Lo que pasa aquí en estos casos es lo siguiente, el paciente va a la farmacia le dice, no tenemos el medicamento, ¿qué es lo que tiene que hacer el paciente? Hay un programa que se llama Tu receta, tu vale. El paciente sube a la administración de la unidad y el administrador tiene la obligación de buscar ese medicamento o comentarle al paciente que tiene que ir a alguna otra unidad donde entre también esa unidad con la farmacia en ese programa y pueda canjear esa receta. Por ejemplo, la 31, la clínica 7 tienen esos programas y a lo mejor si aquí no está ese medicamento y el paciente puede ir a la clínica 7, se le pone el sello de Tu receta, tu vale y va a la otra farmacia a cambiarlo. En dado caso de que no pase eso, pues entonces el administrador tiene que conseguir el medicamento. Lo compra de forma directa, hace los pedidos, la gestión que se tenga que hacer a nivel central o a las diferentes instancias. Título quinto de la atención a no derechohabientes. Aquí les había preguntado, ¿no? ¿Cuánto cuesta una consulta de medicina familiar en el IMSS? Aquí lo pegué para que no tengan duda. 798. Casi 800 pesos. Ahora ustedes multipliquen 800 por 24. ¿Cuánto es 800 por 24? Saquen su celular. 19,200. Entonces, un médico familiar le está aportando al instituto durante su jornada laboral 19,200 pesos diarios. Imagínense, y eso es lo que el instituto recibe por las atenciones que dio ese médico. Ahora imagínense si un médico falta, el médico pierde esos 19,200. Y no es una institución pequeña, ¿no? Donde digas, no pesa, ¿no? Son miles de trabajadores. Ahora, si ese médico no alcanzó su tope de consultas de las 24 y solamente vio 19 o 18, ¿cuánto está perdiendo el instituto? De un médico, nada más. Y así hay en varias unidades. Ahí también se menciona la consulta de urgencias, de estomatología, de curaciones, laboratorios, rayos X. Esto generalmente, que es el catálogo de costos unitarios para pacientes no derechohabientes del IMSS, se actualiza cada año. Incluso durante el año hay 1 o 2 revisiones y actualizaciones. Esto lo pueden buscar directamente en internet. Lo puse ahí para que chequen ahí. Si tienen duda, pues lo googlean y ya lo encuentran, lo descargan.
Y esto generalmente está pegado en el módulo de urgencias o de atención médica continua, porque los pacientes no saben cuánto cuesta la atención de urgencias, ¿no? Ahí se le dice, tiene que hacer ese pago y se le dará la atención, ¿no? Y aquí viene, pues bueno, el artículo 117, atención de urgencias en cualquiera de sus unidades médicas hasta su estabilización o egreso. A la atención de pacientes no derechohabientes. Y aplica para todos, les comento. Urgencias reales. Título sexto, dice, de la expedición de certificados de incapacidad temporal para el trabajo a los asegurados del régimen obligatorio. Régimen obligatorio son aquellos que pagan, los trabajadores activos. Dice aquí, artículo 137, incapacidad temporal para el trabajo, que esta es la incapacidad común y corriente que todos hemos escuchado. La pérdida, ¿esta por qué se da y a qué se determina como una incapacidad para el instituto? Pérdida de facultades o aptitudes físicas o mentales que lo imposibiliten para desempeñar su actividad laboral al paciente. Artículo 137. Ahora, de este artículo 137 hay otros pequeños reglamentos y otros pequeños instructivos de la expedición de guías para incapacidad temporal para el trabajador. Y esos ustedes tienen que conseguirlos. ¿Por qué? Porque ahí viene explicado, dependiendo de la carga, del puesto de trabajo, de la ocupación, si es un trabajo liviano, moderado, pesado, y por una faringoamigdalitis, cuántos días se le debe de cubrir, dependiendo del trabajo, si es leve, moderado, pesado, mínimo y máximo de días de incapacidad. Ahí vienen varios diagnósticos. Y eso, al menos yo siempre lo ocupaba en la consulta, porque llegan pacientes con fractura de esto, fractura del otro, esguince de esto, esguince del otro, y tú más o menos tienes que ver, a lo mejor ya después te los aprendes, ¿no? Como que máximo, mínimo, ya lleva ahí el tiempo, no hay ningún problema, pero muchas veces cuando vamos iniciando, no. Yo los invito a que cuando salgan de la residencia, e incluso ahorita en formación, se empiecen a hacer malos hábitos, pero malos hábitos buenos. Malos hábitos en realmente apegarse a la normatividad, en leer esta cuestión de los instructivos, de las leyes, porque muchas veces nos quedamos con malos hábitos, pero nos perjudican. Hay ocasiones en las cuales dicen, es que esto no se puede hacer en 15 minutos en la consulta. Si ustedes van casados con esa idea desde ahorita, los invito a que pasen aquí a la puerta. Porque un médico familiar, ya lo dijo su compañera, ve al paciente, no solo una consulta de 15 minutos. Tú puedes citar al paciente al día siguiente, a la semana siguiente, a los 15 días. Si viene o no viene, bueno, ya es cuestión del paciente, pero tú lo invitas. Tú le puedes dar ese seguimiento que no se va a quedar solamente en los 15 minutos, y es exploración y es interrogatorio, que es la característica del médico familiar. Y no lo ven una vez al año si son pacientes crónicos. Por ejemplo, las tasas de filtración glomerular se tienen que mínimo registrar y tomar una vez al año a los pacientes con diabetes o hipertensión. Hay notas y expedientes clínicos que llevan pacientes 1, 2, 3, 4, 5 años y nunca se les calcula la tasa de filtración glomerular, o si lo hacen, no se consignan en la nota. Todo aquello que no se consigne se da por hecho que no se hizo. Doctor, ¿cómo dijo que se llamaban como los reglamentos o las guías para saber si era trabajo leve? La guía para expedición de incapacidades temporales para el trabajo. Guías de ITT. De incapacidad temporal para el trabajo. Bueno, artículo 139. Ya como les comentaba, el asegurado debe de identificarse con su documento de identificación oficial ante la expedición de una incapacidad. Artículo 141. La prescripción de días de incapacidad temporal. Esto grábenselo. ¿Por qué? Porque hay médicos operativos que pues, no se lo saben, no saben cuántos días mínimos o máximos podemos dar, ¿no? Y en urgencias pasa seguido. Médico de urgencias puede dar de 1 a 3 días de incapacidad máxima. Médico de consulta externa de medicina familiar o médico no familiar puede expedir máximo de 1 a 28 días de incapacidad subsecuentes o seguidos. Y un médico estomatólogo de 1 a 7 días. ¿A qué voy con esto? Si llega un paciente con un probable riesgo de trabajo, nosotros hacemos ese formato que les comento, un ST7. Se elabora ese documento. El paciente a lo mejor iba saliendo de su casa y, no sé, se golpea tantito, ¿no? En la mano. Y sí le genera un poco de dolor, de molestia, pero no es algo que lo imposibilite para trabajar. Ya haciendo el interrogatorio de las actividades que hace. Entonces, a ese paciente no se le va a decir, sabiendo nosotros que no requieren capacidad, no se le va a decir, vaya mañana a su consulta de medicina familiar para que le den el seguimiento. No,
Se le da de alta a ese paciente en ese momento y la alta para un probable riesgo de trabajo o riesgo de trabajo se conoce como formato ST2. ST2 se le da en ese momento al paciente porque sabes que le dices al paciente, mira, por lo que sufriste y ahorita por las características, digo, es un pequeño accidente que se va a calmar con un analgésico, no te imposibilita ni te incapacita para el trabajo, te doy el alta luego y ya, y no requiere incapacidad. Las incapacidades son médicas, no administrativas, no el paciente porque venga a la consulta, ay, ¿y hoy cómo voy a cubrir mi trabajo el día? Clínicamente no lo amerita, ok, no se da incapacidad. ¿Cómo lo voy a justificar? Ah, bueno, esas son las políticas de mi empresa, las políticas de tu empresa, bueno, verán cómo se va a justificar ese día, ¿no? Pero si clínicamente no lo amerita, no hay necesidad. Obviamente se le explica de forma tranquila y que entiende el paciente, ¿no? Porque, no quiero, pues, ¿por qué no? Y ya, o sea, no, también, ¿no? Ahí empiezan ya problemas, conflictos. Entonces, si el paciente no amerita incapacidad, se le da de alta luego. O si el paciente es un padecimiento que se recupera en 1 o 2 días, se le da la hoja de alta y se le da la incapacidad de urgencias por 1 o 2 días y se le da la hoja de alta. Y no lo citas al paciente al tercer día a su consultorio para que nada más se le dé la hoja de alta. Son 800 pesos casi que va a quitar al instituto y que no va a permitir que otro paciente entre en su lugar. Porque realmente lo necesita, una enfermedad crónica que se puede complicar. O sea, son gastos que si lo ven desde ahorita aquí, desde uno, o sea, es un sistema, todo esto funciona como un sistema. Que si falla un suprasistema, infrasistema, falla todo el sistema. Y por eso es que muchas veces, pues no estamos conformes con eso. Estos malos hábitos son a los que yo los invito que realicen y que se aprendan. Malos hábitos que les van a ayudar y ya después lo van a hacer por inercia. Y ya no les va a costar trabajo. Pero si lo hacen desde un inicio. Si ya nunca lo hicieron o ya están próximos a jubilarse, cuesta más trabajo. Artículo 143, certificado de incapacidad por maternidad. Allí en el reglamento, bueno, todavía en el 2006 todavía no se comentaba la incapacidad única por maternidad de los 84 días seguidos. Ahora, pues bueno, ya se les da los 84 días, ya no se da 42 días antes ni 42 días postnatales. Se les da el único certificado de 84 días. Esa es una modificación que se hizo en el 2018, en diciembre, y fue publicado en el Diario Oficial de la Federación por la Cámara de Diputados. Entonces, pues bueno, ya a la paciente, ese es un tema muy, muy amplio, ¿no? Lo de la incapacidad por maternidad, pero son los 84 días a partir de que, bueno, se presenta al instituto, a partir de la semana 34 de gestación, o a partir de que nace el bebé, siempre y cuando corrobore, ¿no? Que nació y nos presente la carta de alumbramiento u otro. A los trabajadores SIMS se les da, a las trabajadoras SIMS se les da 90 días de incapacidad. Aquí, bueno, continuando con el artículo 145 y 146, dice, en caso de hospitalización no institucional, el asegurado o familiar tiene que dar aviso en un lapso no mayor de 72 horas, en dado caso de que la hospitalización sea cerca de la circunscripción de su unidad, o sea, en el mismo estado, o en caso de que no sea en la circunscripción y que esté en lugares muy alejados, tiene un lapso máximo de 7 días naturales para dar aviso. ¿Por qué? Pasa que el paciente que les comenté, por ejemplo, este chavo que se lastimó de 30 años, pero se atendió en medio particular y pasó el mes y nunca dio aviso y fue en camino a su trabajo, ese término de inmediatez son 3 días hábiles. Entonces, si no dio aviso en esos 3 días hábiles de inmediato, no se califica como un riesgo de trabajo. Ahora, muchas veces llegan pacientes que se atienden en medio particular y nosotros, como vamos a ver ahorita, podemos dar máximo 2 días antes de retroactividad de incapacidad. Por ejemplo, si se lastimó el sábado y viene aquí a consulta el lunes, se le puede cubrir el sábado y el domingo de incapacidad, siempre y cuando tenga una atención por parte del instituto. Si no tiene atención por parte del instituto y tenemos esa duda, esos días se mandan a otra instancia para que se justifiquen y en dado caso de que lo aprueben, se les da la incapacidad al paciente. Son temas ya un poco más específicos. Pero bueno, aquí la importancia es que tiene que avisar al paciente, ¿no? Y por ejemplo, si el paciente se hospitaliza en el estado de Nuevo León, en el hospital, no sé, San Juan de Nuevo León, cerca de la unidad de medicina familiar número 30, tiene que dar aviso el paciente a la unidad de medicina familiar más cercana del hospital en el cual esté internado. Si se hospitaliza aquí al norte de la ciudad, del Distrito Federal, de la Ciudad de México, y queda cerca de la unidad de medicina familiar número 50, a esa clínica tiene que ir.
se le dan las incapacidades, ya que se da de alta, tiene que venir ahora sí al seguimiento a su unidad médica de adscripción. Si es de la 31, a la 31, si no, a donde sea. Y artículo 149 del Reglamento de Prestaciones Médicas o artículo 99 de la Ley del Seguro Social, dice prácticamente lo mismo, palabras más, palabras menos. Si el asegurado se niega a ser hospitalizado o a recibir esta atención por parte de los médicos o a seguir las indicaciones o no continúa al pie de la letra este tipo de indicaciones por parte del médico tratante, no se expedirá certificados de incapacidad temporal para el trabajo. Llega a pasar, es que nunca me dijeron que tenía que venir a mi clínica para darle subsecuencia. Sí, señor, pero desde hace semana y media. O sea, ¿cómo vamos a cubrirle esas incapacidades, no? Aquí cada caso se va a individualizar, pero quiero que este artículo lo tenga muy claro, porque muchas veces los pacientes dejan de hacer cosas. Y no tanto porque no se les diga, sino se les olvida y hay muchos, es que tuve otro compromiso, es que tuve que ir a... Pues sí, pero su obligación era esa y estaba de incapacidad, ¿no? Se aplica tal cual ahí en la nota médica, ¿no? Y ya se lo comentan a su jefe de servicio. Artículo 150, la prórroga en caso de enfermedades generales. ¿Qué es lo que les comentaba, no? De las 26 semanas después de las 52 semanas del término de ley, cuando hay una probable recuperación de un paciente que esté en incapacidad como una enfermedad general. Artículo 156, se suspenderá la expedición de certificados de incapacidad en caso de que se dé de alta de un riesgo de trabajo, en caso de dictamen de una incapacidad total o parcial permanente. Ya cuando se hacen los dictámenes de incapacidad temporal o parcial al paciente, pues ya se deja de expedir ese certificado de incapacidad en el momento en que inicie ese dictamen. Salud en el Trabajo nos avisa para que ya a partir de ese día no se dé más incapacidad y al paciente ya se le va a empezar a pagar una pensión. Dependiendo de las lesiones y del grado de invalidez. Hay pacientes 25% de su salario, 50, 30, o sea, depende del grado de invalidez que tenga. El paciente después de un dictamen de invalidez puede trabajar, sí, puede volver a trabajar, pero, y también puede volver a cobrar incapacidad, pero una incapacidad diferente a la del estado de invalidez, ¿no? O si es por el mismo estado de invalidez, como una recaída, pero pocos días de incapacidad, porque es algo que ya tenía de invalidez. ¿No entendió? ¿Alguien no entendió? ¿Cómo? Ok, por ejemplo, yo sufrí un accidente, alguien sufrió un accidente y se lastimó, se llevó 3 dedos de la mano, ¿no? Quinto, cuarto y tercer dedo. Pero esa persona era una secretaria. Y aparte de eso tiene diabetes y tuvo una pequeña secuela de EBC. Ya para su trabajo, y la mandamos a salud en el trabajo. Y salud en el trabajo dice, no, ¿sabes qué? Ella tiene un estado de invalidez. Vamos a dictaminarla y ya se le deja de pagar la incapacidad. Pero esa persona consigue trabajo en otra empresa, nada más no sé viene bien, o algo diferente que no ocupe pues estas cuestiones, algo un poco más fácil para sus actividades que ella realizaba. Ella vuelve a trabajar y vuelve a cotizar al seguro. Puede pasar y pasa. Se le puede expedir una incapacidad porque iba a su trabajo y ¡pam!, se lastimó la pierna, ¿no? O sea, es otra lesión completamente diferente. No sé si quedó ahora sí un poco más claro. Y son temas que igual, o sea, salen de la residencia y se nos olvida. Y llegas como jefe de servicio y dices, te llegan todos ahí a bombardear, ¿no? Entonces, pues bueno. Artículo 160 de la retroactividad de una incapacidad. Hasta 2 días anteriores a la fecha en que se presenta a solicitar su expedición. Ya lo habíamos comentado, ¿no? Si se presenta el lunes, pero quiere que se le cubra el sábado, dependiendo de lo que tenga, a lo mejor si fue un esguince, bueno. Si fue una faringitis, es muy difícil corroborar, ¿no? Que la tenga desde el sábado, domingo. Entonces, no, va a ser a partir del día de hoy y está arreglado y está normado, donde dice a partir de la fecha en que solicita su expedición o se presenta por primera vez al instituto. Así tal cual lo dice el reglamento y la ley del Seguro Social. Y 3 o más días de incapacidad. Por ejemplo, si el paciente sufrió el accidente, se atendió en medio particular, pero dio aviso aquí hasta las 2 semanas, porque lo dieron de alta de su clínica, nunca dio aviso a la unidad de medicina familiar más cercana en su hospital, y nunca pidió la visita a domicilio tampoco, pues entonces esas 2 semanas que él está pidiendo, se mandan al órgano colegiado competente, que es el Consejo Consultivo. Eso pasan ahí con el jefe de servicios, se les da ciertas
ciertos requisitos que tiene que traer el paciente, los trae, se hace una hoja y eso se manda a ese órgano y ellos determinan si sí o si no procede. Y ya por último, el título séptimo de la educación e investigación en salud. Artículo 162. El instituto promoverá, facilitará y regulará la realización de actividades educativas, de formación y actualización. Esto muchas veces también ustedes, pues a través de los diferentes foros, a través de las diferentes investigaciones que realizan. También actualmente están en línea varios cursos, varios programas a los cuales van a hacer, a lo mejor los van a realizar por parte, les va a comentar la coordinadora que los tienen que realizar. Son cuestiones de actualización de patologías más frecuentes, diabetes, hipertensión, cáncer de próstata, cáncer de mama, los envían a cursos y ya cuando salen de la residencia y cuando son trabajadores con su sindicato, pues el sindicato también tiene un catálogo de becas pagadas, becas no pagadas y ustedes también pueden asistir a estas actualizaciones que facilita el instituto. El instituto también promoverá y propiciará la realización de investigación en salud, que es lo que hacen ustedes con su tesis, que tienen que buscar un título ya desde ahorita. Y el protocolo debe de quedar ya en el R1, porque el R2 es para realizar las prácticas. Al final del R2 se presenta ese examen y en el R3, mira, ya más tranquilo, ¿no? Artículo 166. Los temas de investigación considerarán el proceso de salud de enfermedad en su sentido más amplio. Artículo 167. La investigación en salud se llevará a cabo conforme a la normatividad vigente. Eso ya las especificaciones se las da su coordinadora de enseñanza. Y pues bueno, no se desesperen. Es un tema que pues igual, yo no recuerdo que me lo hayan dado en mi curso de inducción, pero a mí me hubiera gustado que me dieran este tipo de temas y así como que características muy puntuales de artículos, ¿no? Para llevar a cabo en la práctica. Les digo, este es un proceso, la residencia son 3 años, R1, R2, R3. No desesperen, ustedes están hasta arriba, ¿no? Ya terminaron su carrera, algunos ya trabajaron y ya volaron, pero ahora ¿qué creen? Están empezando otra vez. Eso es un nuevo proceso, es un nuevo comienzo, es una nueva entrada. Durante ese proceso tienen que crecer, tienen que madurar y van a madurar, vaya que sí, pero maduren bien y vuelen hacia el rumbo correcto, no vuelen hacia otro lado donde no. Sería todo. ¿Vale? ¿Dudas o preguntas?